Bienvenidos a este acto de hoy que organiza la Cátedra de Economía y Movilidad Caja Canarias de la Universidad de La Laguna. Y especialmente quisiera darle la bienvenida a Francisco Olivera González, director general de la Fundación Caja Canarias, que está aquí entre nosotros, a Eulalia García, consejera de Movilidad del Caribe Insular, y esperamos el director gerente de Metro Tenerife y a diferentes técnicos de la empresa y alumnos, compañeros y público en general, todos muy bienvenidos y gracias por estar hoy aquí. Vamos a presentar hoy el estudio de impacto económico, social y medioambiental de Metro de Tenerife que mi compañero de mesa, Raúl Parra Hermida, que es director de proyectos de Metro Tenerife, presentará a continuación. Y yo únicamente quería hacer una pequeña introducción, preámbulo del tipo de estudio que vamos a presentar hoy, ¿no? En la actualidad, este tipo de estudios tiene una importancia estratégica que es claramente creciente. ¿Por qué? Pues porque no solo permite visibilizar el retorno económico que tiene el transporte público sobre el territorio, sino que también cuantifica todos los efectos sociales, medioambientales que tienen este tipo de actuaciones. La metodología que se aplica en este tipo de trabajo parte de herramientas que son ampliamente reconocidas en la literatura económica, como son matrices input-output, hipótesis de sustitución, utilizadas desde hace mucho tiempo en el análisis coste-beneficio. Además, cabe destacar que este tipo de estudios no solo tiene un valor técnico o académico, sino que se trata de instrumentos clave para la toma de decisiones de política pública. Por ejemplo, permiten justificar inversiones, diseñar estrategias de movilidad sostenible, priorizar proyectos en planes de movilidad urbana y fomentar la transparencia ante la ciudadanía y los financiadores. En este sentido, la Unión Europea recomienda y exige cada vez más la realización de este tipo de análisis. La propia guía metodológica de evaluación de proyectos de transporte de la Unión Europea, que ya tiene unos años pero que todavía está vigente, incorpora claramente estas herramientas como requisito para acceder a fondos europeos y recomienda específicamente el uso de análisis coste-beneficio que incluya las externalidades como parte de los posibles beneficios o costes sociales. En este tipo de metodologías, en la cátedra que dirijo, se han hecho distintos trabajos por parte de varios compañeros, liderados por Juan José Díaz, el director del Instituto Universitario, por ejemplo, referido al impacto económico de la Universidad de La Laguna. También se hizo uno del Instituto de Astrofísica y hace ya unos años, en el cual también participé yo, un estudio de los impactos que tuvieron en la isla los dos aeropuertos. En resumen, que esta metodología y en concreto el estudio que presentamos hoy no solo permite a Metro Tenerife demostrar su mayor valor acerca del balance económico, sino que también sirve como una herramienta clave para guiar decisiones de política, mejorar la asignación de recursos públicos y fortalecer la transparencia ante la ciudadanía, que hoy en día es clave. Por lo tanto, un auténtico placer acoger la presentación de este estudio hoy aquí en la Universidad de La Laguna y en concreto amparados por la cátedra. Y sin más, le doy la palabra a Raúl para que introduzca el estudio. Muchas gracias. Muchas gracias, Rosa. Desde Metro Tenerife agradecer enormemente vuestra colaboración, sobre todo también de la Cátedra de Economía y Movilidad de Caja Canarias de la Universidad de La Laguna, por darnos esta oportunidad de presentarles este estudio, que hemos intentado hacer de la forma más objetiva e independiente posible, ¿no? Con ello hemos contado con Diego Crespo Pereira, que es doctor en Ingeniería Industrial, profesor e investigador del Departamento de Empresa de la Escuela Politécnica de Ingeniería de la Universidad de La Coruña y miembro del Grupo Integrado de Ingeniería, con más de 15 años de experiencia académica y que está especializado en la simulación y optimización de procesos industriales, logísticos y de transporte público. Y con don Óscar de Gregorio Vicente, doctor en Ingeniería Matemática, Estadística e Investigación Operativa y máster en Logística, Transporte y Seguridad Vial, que es investigador del Instituto de Transferencia e Investigación y profesor en la Escuela Superior de Ingeniería y Tecnología de la Universidad de La Rioja. Posee más de 25 años de experiencia en el sector de la consultoría y la ingeniería de transporte a nivel internacional y ha participado dirigiendo o participando en proyectos en Estados Unidos, México, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Bolivia, Chile, Arabia Saudí, Argelia, Marruecos y Uganda.
Nada más, darles paso a que ellos nos cuenten el trabajo que han realizado durante este tiempo. Bien, el estudio, como han dicho anteriormente, se basa en el cálculo del impacto económico, social y medioambiental que tiene Metro Tenerife en el ámbito de su operativa. El objetivo precisamente es ese, cuantificar el impacto global con todos esos factores que les he indicado anteriormente, comparando los datos del año 2022 y los del año 2023. En la metodología, por tanto, se evalúan los beneficios, tanto económicos, sociales como ambientales, y finalmente se obtienen los resultados que al final de la presentación se les mostrará. Haciendo un contexto o unos antecedentes básicos y muy sencillos de lo que representa Metro Tenerife a efectos de historia, bueno, se constituyó en el año 2001 y desde el año 2017 es propiedad del Cabildo de Tenerife en su mayoría. Dentro de los objetivos principales están en diseñar una red ferroviaria eficiente y evidentemente eso implica el aliviar la congestión y satisfacer la movilidad desde un punto de vista lo más sostenible posible. Dicho eso, los valores de Metro Tenerife en los que se fundamenta pues, son la calidad, la seguridad dentro de su operativa, la sostenibilidad y la accesibilidad a todos los usuarios, y eso deriva en tener un compromiso a nivel social y a nivel medioambiental. Las características de Metro Tenerife, de forma muy resumida, son la autosuficiencia, el estar orientado a los usuarios pero también a las administraciones, y además de eso teniendo una proyección a nivel nacional e internacional, siendo entre sus clientes clientes de todo tipo, tanto públicos como privados, además de ser miembro de la UITP, de Aramis y de ATU, que son entidades de reconocido prestigio a nivel de transporte público en entornos internacionales, y además de eso participando en proyectos en los que se aplica la metodología BIM de colaboración entre todos los actores de los proyectos. A nivel de inclusión y de ética dentro de la operativa, siempre se respeta a las personas, evidentemente, desde los valores éticos, también en cuanto a la gestión diaria de la propia operativa. En el medio ambiente, porque al ser un operador de transporte público se promociona el transporte sostenible de una manera también eficiente a nivel energético, y porque, además de todo esto, realizan acciones solidarias en proyectos sociales y culturales, también aportando a los colectivos y deportes adaptados que tienen que ver con las personas de movilidad reducida o con las personas que tengan algún tipo de movilidad, digamos, diferente a la que se puede considerar como normal, aunque eso de normal y no normal está muy mal dicho, porque digamos que todo el mundo tiene que tener el mismo derecho a utilizar el transporte público, y por tanto el que haya esas acciones solidarias que visibilicen de una manera lo más tangible posible la utilización del transporte público por todas las personas y colectivos, me parece que hay que ponerlo en valor, en este caso por Metro Tenerife. A nivel de tipo de gestión, grado de cumplimiento y calidad del servicio, digamos que esas tres cuestiones que aparecen ahí resumen de una manera muy evidente la forma de actuar que tiene Metro Tenerife. Por un lado, porque el contrato de gestión lleva aparejado 12 indicadores de desempeño, y eso implica que está condicionado el pago por disponibilidad. Eso, a su vez, porque tienen unos sistemas de auditoría independiente a partir de unos informes semestrales en los que se tiene que dar validez al cumplimiento y la calidad de la operativa que realiza Metro Tenerife. Y eso, si nos ceñimos a los últimos datos del año 2023, demuestran la alta calidad y el cumplimiento del servicio que tiene Metro Tenerife siempre con su operativa. A nivel de datos básicos del servicio, aunque seguramente ustedes ya lo conocen de sobra, pero bueno, por resumir un poco, actualmente tiene dos líneas, la línea 1 y la línea 2, tiene 26 paradas con un total de red de 15,9 kilómetros, tiene una flota de 26 tranvías del modelo que aparece ahí, con una capacidad total de 200 pasajeros, una velocidad media comercial de 21 kilómetros por hora, siempre hablando de velocidades medias comerciales, hay que diferenciarlo. Y en el año 2023 se llegó a una cifra
de 22,7 millones de pasajeros, lo que ha supuesto un incremento de más del 50% respecto del año 2022. Es verdad que esa cifra hay que considerarla en un contexto especial, ya que en el año 2023 se implantó la gratuidad del transporte público en determinadas condiciones de cumplimiento, y eso ha hecho que el crecimiento en el número de pasajeros haya sido tan elevado de un año para otro. Y en cuanto a la accesibilidad, que tiene que ver con lo que comentaba anteriormente, el 100% de la red y de la operativa de Metro Tenerife está certificada para el uso de cualquier tipo de pasajero. En cuanto a la comparativa de los datos de oferta y demanda del año 2022 y del año 2023, en el caso de la oferta, evidentemente no ha habido mucha diferencia porque las líneas son las mismas, el número de los tranvías son los mismos, las capacidades son las mismas, por tanto, tanto en kilómetros recorridos como en viajes realizados, las cifras son muy parecidas, como no puede ser de otra forma. Y en cuanto a la fiabilidad, siempre por encima del 98%, entre el 98 y el 99%, lo cual implica o significa que pese a ese aumento de más del 50% del número de pasajeros que les indicaba anteriormente, la fiabilidad se ha mantenido en unos porcentajes muy elevados, y eso pues es de agradecer a toda la gente que trabaja para en Metro Tenerife. En cuanto a la demanda, pues como les anunciaba anteriormente, ha habido un cambio del año 2022 en los que hubo alrededor de 15 millones de pasajeros, que también significaba un 19,5% de incremento respecto del año anterior, lo cual implicaba una tendencia creciente mantenida en el tiempo en cuanto a la demanda de pasajeros. Y en el año 2023, con la implantación de esa gratuidad del servicio de transporte público en condiciones específicas, se ha pasado de 15 millones a 22,7 millones, lo cual pues yo creo que es una muy buena noticia, porque eso significa que el transporte público tiene una demanda que se puede primero mantener en el tiempo de una forma sostenida, y que además se puede incrementar cuando se dan determinadas condiciones, ¿no? En cuanto a la metodología, como han comentado al principio, se basa en metodologías clásicas que son habitualmente empleadas en proyectos internacionales, ya sea en Europa o fuera de Europa, y que tiene por un lado el cálculo del impacto económico respecto del impacto directo, indirecto e inducido en la economía local, y por otro lado el cálculo de las externalidades, ya sean positivas o negativas. En el caso de las positivas, evidentemente, la operativa del transporte público, como es de Metro Tenerife, tiene unas implicaciones en cuanto al desarrollo económico del ámbito por la cantidad de los comercios y servicios que se levantan o que se dan de alta alrededor de la traza del tranvía, pero además de eso reduce la congestión circulatoria y mejora la calidad del aire y la calidad acústica. En el caso de las externalidades negativas, en el supuesto de que Metro Tenerife no diera servicio, evidentemente implicaría un colapso de las infraestructuras viarias existentes, porque no habría capacidad para aumentar ese o bien número de carriles o bien número de viarios. Además de eso, implicaría aumentos en los tiempos de viaje, incremento, por tanto, del número de accidentes y, por supuesto, aumento de la contaminación atmosférica y acústica. Dicho eso, dentro del estudio que se ha realizado, ha habido 3 diferentes factores que se han analizado de forma independiente, si bien todos ellos están relacionados, pero cada uno tiene sus propios cálculos y sus propias metodologías, que son las que se tienen que llevar a cabo a partir de los datos oficiales disponibles. Eso significa que se hace un estudio económico, otro social y otro medioambiental, que luego dan de sí en cuanto a los retornos de cada uno de ellos, para llevar al final al impacto global que tiene la operativa de Metro Tenerife. Y por tanto, digamos, la conclusión que vamos a ver al final es cómo repercute cada euro invertido en la sociedad, ¿no? Si ese euro se transforma en 1 euro, o se transforma en 2, o se transforma en 0,5, bueno, eso lo vamos a ver al final. Lo que sí es evidente es que el fomento del transporte público tiene unos costes, eso es una realidad, pero también es cierto que la amortización de esos costes que implica el transporte público, y que por tanto el transporte público
nos lleva a tener unos comportamientos más sostenibles y eficientes en nuestra movilidad diaria, esos costes pueden ser amortizados igualmente a través de impuestos, a través de tarifas, regulaciones o de incentivos en cuanto a las políticas de transporte que se puedan llevar a cabo. Dicho eso, vamos a hacer un recorrido muy básico y muy resumido de las referencias previas que hemos tenido en cuenta a la hora de hacer este estudio. Por un lado, en cuanto al impacto económico, se ha tenido en consideración los modelos input-output que habitualmente se utilizan en esos cálculos a partir de muchas fuentes de datos, pero evidentemente la mayoría, por ser oficiales, son los del Instituto Canario de Estadística, además de los del propio operador de transporte, en este caso Metro Tenerife. De ahí se hacen los análisis de las relaciones sectoriales para estimar los efectos multiplicadores que tienen, en este caso, esos datos económicos. Eso nos lleva a preguntarnos, bueno, ¿en qué otros estudios, en qué otras ciudades a nivel internacional se han utilizado este tipo de cálculos o metodologías? Y nosotros hemos cogido de referencia, hay muchas más ciudades, evidentemente, pero hemos cogido de referencia estudios que se han llevado a cabo en Texas, Nueva York, Barcelona y Madrid, en España, y luego a nivel europeo en Londres y en París. Nos han parecido ciudades muy características por la red de transporte público que tienen y además por la importancia que tienen como ciudades en sí mismas, ¿no? por extensión, población, etcétera, etcétera. Dicho eso, de esas referencias previas que hemos analizado en esos estudios, llegamos a la conclusión de que los multiplicadores económicos, del impacto económico, se situaban entre 1,8 euros y 2,6 euros por euro invertido en la economía regional de esas ciudades o de los entornos que se han estudiado previamente. Y a modo de ejemplo, aunque no tiene que ver con el transporte público, pero a modo de ejemplo sí que podemos comparar el impacto que podría tener en Canarias la implementación del proyecto del telescopio de 30 metros, en este caso en la isla de La Palma, que se traduciría en un importe de 2,57 euros por cada euro invertido. Nosotros no hemos hecho esos cálculos, sino que nos los hemos revisado de estimaciones que se han hecho, pero es cierto que de 1 euro a 2,5, casi 3, pues es una rentabilidad a nivel de inversión bastante interesante. Más allá de eso, en cuanto a los estudios de impacto social, hay que tener en cuenta que el transporte público es importante que se implemente en cualquiera de las ciudades por los patrones de movilidad que ello implica en cuanto a movilidad es más sostenible, y además de eso está relacionado directamente con el tema de la movilidad activa. ¿Qué es la movilidad activa? Porque ustedes me dirán, bueno, toda la movilidad es activa, ¿no? Por definición, si yo me muevo es que tengo una actividad. La movilidad activa se define por aquella que tiene que ver con el modo a pie, modo bicicleta o, por ejemplo, modo patinete o similar, es decir, no tiene en cuenta los modos motorizados. Entonces, en el caso del transporte público, la movilidad activa siempre está muy relacionada con el uso del transporte público, ya sea por acceso o dispersión a las paradas o ya sea por transbordo con alguna línea o con algún otro modo de transporte. Eso nos lleva a pensar en el paradigma de las ciudades de 15 minutos que deriva de los famosos PDU franceses, en los cuales se implementaban aquellas políticas en las que se incentivaban los desplazamientos en movilidad activa no más allá de 15 minutos, de tal manera que se tengan los servicios esenciales a esa distancia en cuanto a tiempo de viaje, ¿no? Y eso implica la planificación urbana y la planificación de la red de transporte de tal forma que sean, por un lado, lo más activas posible y por otro lado que sean lo más sostenibles y eficientes para disminuir la huella de carbono. Eso lo pueden ustedes verificar en cualquier plan de movilidad urbana sostenible, que son los famosos PEMUS, o los modelos de movilidad estratégica o los estudios de impacto ambiental que también tienen en consideración las consideraciones a nivel urbanísticas o de transporte. Más allá de eso, evidentemente la movilidad sostenible que comentaba anteriormente está relacionado con mitigar la contaminación, la desigualdad social mediante un transporte responsable.
Y eso, evidentemente, se tiene que medir de alguna forma, es decir, todos los impactos sostenibles y que tienen una implicación social se tienen que medir para saber cuál es ese impacto social, ¿no? Por tanto, hay muchas herramientas, pero nosotros hemos utilizado las que son, por un lado, las habitualmente empleadas y, por otro lado, las que son internacionalmente reconocidas. Y entre ellas, bueno, pues está el manual de impacto de Oxford, o bueno, como luego veremos posteriormente, el manual que se utiliza en la Comisión Europea en su última edición, en la cual aparecen todas las tablas de costes de forma individualizada para calcular las externalidades. Además de eso, además de medir y saber cuál es ese impacto, evidentemente las externalidades sociales tienen unos efectos colaterales a terceros que muchas veces no están compensados. Por un lado, por efectos de la congestión circulatoria y por otro lado, por el tema de la accidentalidad. La congestión circulatoria la podemos transformar en unidades económicas a nivel de euro si cogemos los tiempos de viaje, lo multiplicamos por los valores del tiempo a nivel de segmentación por tipo de perfil de usuario, y la accidentalidad evidentemente tiene unos costes, más allá de los costes que supone a nivel de seguros, a nivel de material, a nivel sanitario, a nivel de... bueno, existe una cantidad de costes directos que también son evidentemente transformados de forma económica, y que eso supone el saber cuáles son esas externalidades sociales. Por tanto, es principal objetivo y prioritario para cualquier política de transporte público a nivel municipal, a nivel regional o autonómico, el gestionar muy bien todas estas externalidades para poder optimizar los beneficios del transporte en el caso en el que nos ocupa, que tenemos un operador de transporte público como es el de Metro Tenerife. Por tanto, hay que minimizar las externalidades sociales derivadas del caso de congestión o de accidentes, y por otro lado, además de disminuirlo, tenemos que ser capaces de gestionar muy bien las existentes y que pueden ser difíciles de minimizar, ¿no?, en algunos casos. En el caso de los estudios medioambientales, haciendo ese repaso de las referencias previas, evidentemente hay que hablar de la reducción de emisiones por gases de efecto invernadero y también emisiones acústicas. La operativa de Metro Tenerife, al ser una operativa por un modo electrificado, evidentemente reduce mucho los gases de efecto invernadero, además de reducir mucho la huella de carbono y suponer una utilización de flota con una tecnología limpia, más allá de, evidentemente, luego las discusiones de, bueno, esa tecnología limpia, cómo de limpia es, de dónde viene la electricidad, etcétera, etcétera. Pero lo que es como operativa pura y dura de Metro Tenerife, evidentemente, la operativa con un sistema eléctrico pues no tiene nada que ver con un sistema en modo diésel, por ejemplo, como pueda ser. En cuanto a los sistemas limpios de transporte, es verdad que de un tiempo a esta parte, más allá de los tranvías, que mayoritariamente están electrificados, también existen autobuses eléctricos, ¿no? Y esos autobuses eléctricos se están implantando en muchas ciudades y también tienen una cero emisiones, ¿no? Más allá de los autobuses eléctricos también existen los autobuses de hidrógeno, o sea que hay mucha tipología en cuanto a operativa de transporte. Lo que es evidente es que hay que ir a una operativa de transporte que sea cero emisiones y con una huella de carbono lo más reducida posible, porque eso nos va a llevar a minimizar los costes ambientales y a mejorar la calidad de vida. Además de eso, como referencias también a nivel europeo, hemos tenido en consideración el sistema de movilidad sostenible que existe, bueno, en Copenhague. Hay muchas ciudades europeas, ¿no?, que utilizan este mismo sistema, que es el fomentar la bicicleta y el transporte público. A nivel de sistemas intermodales, como puede ser llevar la bicicleta en sistemas embarcados en el propio elemento del transporte, del tranvía, bien dentro, bien fuera. En los autobuses también existen esas posibilidades, pero bueno, hemos cogido el ejemplo de Copenhague, pero hay otros, ¿no?, como pueden ser, no sé, Amberes, por ejemplo, por ser el último que he visitado y que también funciona de forma muy eficiente.
y eso está unido con las estrategias europeas de movilidad sostenible, que tiene que ver con el objetivo de reducir en un 90% las emisiones de efecto invernadero a través del transporte electrificado. Evidentemente es un objetivo muy ambicioso, pero también es cierto que hay que marcarse objetivos ambiciosos para llegar a unos resultados que sean lo más positivos posibles y lo más óptimos posibles de cara al ciudadano y al usuario de a pie, ¿no? Evidentemente no podemos dejar de lado los estudios medioambientales y sociales con el tema de la perspectiva de género. Desde hace unos cuantos años se ha introducido el tener en cuenta la perspectiva de género. ¿Por qué? Porque es evidente que la movilidad, en este caso de hombres y mujeres, es diferente. En el caso de las mujeres hay que resaltar que son mucho más sostenibles, teniendo en cuenta que realizan modos a pie mucho más que los hombres y que además tienen una intermodalidad con el transporte público también mucho mayor que en el caso del patrón de movilidad de los hombres. Además de eso, tienen diferentes horarios en cuanto a su movilidad diaria, de día medio laborable, estamos hablando, y eso nos hace pensar que si son más sostenibles en cuanto a la intermodalidad de la movilidad activa que decía anteriormente con el transporte público y además tienen horarios diferentes, esos elementos nos llevan a pensar en que hay que organizar y planificar con esa perspectiva de género mucho más las operativas de transporte, ya sea de Metro Tenerife, ya sea de guaguas, ya sea de suburbano, ya sea de cualquier otro operador de transporte público. Es verdad que históricamente no se tenían en cuenta esa perspectiva de género, pero también es verdad que afortunadamente de unos años a esta parte se está teniendo en cuenta de una manera mucho más evidente y además de una manera objetiva, es decir, hay encuestas de movilidad, hay encuestas de orígenes-destino, hay diferentes métricas que son objetivamente analizables y que eso evidentemente hay que tenerla en cuenta a la hora de planificar y a la hora de operar en un sistema de transporte público. Evidentemente, en el caso de Tenerife, bueno, he hecho esa mención a esa inserción que se ha realizado, no sé si es del año 2024 o recuerdo que lo estuve analizando en su momento, la estuve leyendo con bastante atención. Se llama Quiero mover el mundo. Estuvieron implicados Metro Tenerife, también Guaguas, Titsa, Atuk, y yo creo que a nivel propia de la isla se ha tenido bastante en cuenta la inclusión, ya no solamente a nivel técnico de la mujer en cuanto a la perspectiva laboral, sino también en cuanto a lo que decía antes de los diferentes patrones de movilidad, ¿no? Eso implica que si somos conscientes de esa perspectiva de género, en las evaluaciones y los informes que se puedan llevar a cabo de aquí al futuro se va a ver esos resultados de una manera mucho más evidentes, tanto a nivel ambiental como a nivel social. Por tanto, de forma resumida, podemos decir que las externalidades del transporte se pueden identificar en los costes de congestión y los tiempos de demora, en los costes de accidente y, por otro lado, haciendo la comparativa entre el transporte privado y el transporte público, evidentemente el transporte privado tiene unas externalidades negativas mayores y en los medios ferroviarios o electrificados tiene unas externalidades positivas mucho mayores porque son más eficientes y, por otro lado, porque reducen los costes externos. En cuanto a los motivos y usos del tranvía, también haciendo la comparativa del año 2022 y el año 2023, ya metiéndonos más en detalle, Metro Tenerife realiza una serie de encuestas, hace 2 campañas de encuestas a lo largo del año y lo lleva haciendo desde el año 2007, con en torno a 1.200, 1.500 encuestas en cada una de las campañas para saber cuáles son los motivos principales del viaje y cuáles son los usos que se realizan del tranvía. Evidentemente no puedes tener un nivel de detalle, por lo menos mostrarlo de forma sistemática, porque entonces no tendríamos pantalla para poder mostrarlo, pero sí que es verdad que los motivos y los usos del tranvía suelen ser reiterados, es decir, no hay unas diferencias considerables de un año a otro año. Por tanto, el motivo
de origen del transporte suelen ser motivo casa, ¿no? O sea, yo salgo de mi residencia y a partir de ese motivo casa me tengo que mover en motivo destino, ¿no? El motivo casa está en torno al 28% en el año 2022 y motivo trabajo o motivo estudio entre el 19 y 18% en el año 2022. Son los motivos de viaje más frecuentes. En esa tabla que aparece ahí están todos los desglosados, pero bueno, los más representativos son esos. Y luego, a efectos de diferenciación entre cabeceras o paradas intermedias, evidentemente las cabeceras suelen coincidir con zonas residenciales porque tienes mayor población que captas en esas cabeceras, y porque las paradas intermedias son aquellas en las que tienes que dar servicio o bien por modo laborable o bien por modo estudio, porque haya, por ejemplo, una zona de polígonos industriales o de oficinas, o bien porque hay una relación de centros educativos, como puede ser la propia Universidad de La Laguna, a la cual bueno, pues asisten diariamente muchos estudiantes. Respecto del año 2023, como les decía anteriormente, los datos son muy similares, lo cual significa que los patrones de viaje en cuanto a la utilidad del tranvía son consistentes y se repiten a lo largo de los años. Eso es interesante porque no tienes grandes oscilaciones en los motivos de viaje, lo cual te permite planificar de una forma mucho más ordenada la operativa del transporte, en este caso de Metro Tenerife, y porque además tú puedes anticipar de una manera mucho más rigurosa la operativa en cuanto a tiempos de viaje, tiempos entre paradas, etcétera, etcétera. En cuanto a la evolución de los usos del tranvía, si los comparamos con el uso son datos resultantes de esas encuestas que realiza Metro Tenerife, esas dos campañas que realiza al cabo del año, podemos ver ahí la evolución desde el año 2019 hasta el año 2023. En cuanto a la disminución del uso del vehículo privado, evidentemente el incentivo al transporte público en el año 2023 ha supuesto una variación, ¿no? Y esa variación se tiene que considerar. Si, por ejemplo, cogemos los datos del año 2019 en cuanto a la parte de abajo, ¿no? Aquí el tranvía ha disminuido el uso del coche, pasamos de un 77 más o menos de media en el año 2019, vamos evolucionando, 82-80, y lo que es muy evidente es que en el último año, 2023, se llega a casi el 87%. O sea que hemos pasado de un 76-77 a un 87%, que si lo comparamos a su vez con el año anterior, del 2022, también significa un crecimiento considerable, sobre todo porque en el año 2021 las cifras son muy parecidas, en torno a 80-82, ¿no? Se repite, y de repente en el año 2023 ha habido ese crecimiento hasta el 87% prácticamente, ¿no? Eso es importante porque hay una implicación directa entre el uso del tranvía, en este caso, y la disminución del coche o del vehículo público. Por tanto, yo creo que es de tener en consideración. Y evidentemente, si eso pasa, la otra implicación que tenemos aquí arriba por complementariedad, evidentemente de las dos cifras, pues vemos una disminución, ¿no? En cuanto al uso del tranvía respecto al uso del coche. Luego también aquí tenemos una serie de diferenciaciones más a nivel de desagregados, que también ustedes lo pueden considerar de una forma, pero es evidente que del año 2023 al año 2022, por ejemplo, si tenemos en cuenta esta fila de aquí, el tranvía es mi principal medio de transporte en la ciudad, pues vemos que en el año 2022 teníamos en torno al 18%, 24%, y aquí de repente en noviembre del 2023 llegamos casi al 29%, con lo cual, insisto, la implicación, la implantación de la gratuidad del servicio de transporte público del año 2023 respecto del año 2022 ha tenido una repercusión muy considerable, ya no solamente en cuanto al número del incremento de pasajeros, sino también en este caso, a la disminución del uso del vehículo privado en beneficio del uso del transporte público. A nivel esto tiene que ver ya más con el tema de la operativa, en cuanto a índice de colisiones, si nos atenemos
también a la evolución desde el año 2007, cuando empezó, también podemos ver la tendencia que ha tenido, de disminución, evidentemente, de los primeros compases de la operativa hasta nuestros días. A partir del año 2017 se ve como hay una consistencia en los números y una estabilidad, ¿no?, entre 0,35 y 0,40, calculando ese ratio como número de colisiones por número de pasos por un cruce por 100.000 kilómetros. Con lo cual, pues tengan en cuenta que por 100.000 kilómetros tener ese ratio es un ratio relativamente o bastante bajo. Y además de eso, si tenemos en cuenta también el índice de siniestrabilidad, ocurre lo mismo, ¿no? El número de accidentes por número de kilómetros por 100.000 kilómetros, pues evidentemente ha habido también esa disminución, ya no solamente en cuanto al número de colisiones, sino también en cuanto al índice de siniestralidad. Aquí hay que hacer una pequeña mención, porque claro, ustedes me dirán, desde el año 2019 de repente hay como un escalón, ¿no? Se aprecia. Bueno, eso es así porque a partir del año 2019 se homogeneizan los criterios internacionales para que sean comparables con otros operadores de transporte público. ¿Por qué? Porque desde el año 2016 hasta el año 2019, bueno, incluso anteriormente, se tenían en cuenta las caídas internas dentro de la unidad del tranvía, pero a partir del año 2019, por esas homogeneizaciones que les indicaba, no se tienen en cuenta esas caídas internas porque otros operadores de transporte no las tienen en cuenta. Entonces, evidentemente, para hacer esas comparativas tenemos que tener unos criterios similares para saber y comparar esos índices de siniestralidad. Por tanto, hay que mencionar que ese escalón que aparece ahí es por esa aplicación de criterios internacionales en cuanto al cálculo del ratio. Más allá de eso, también hay que mencionar diferentes zonas muy concretas atendiéndose a los datos que tiene Metro Tenerife, ya no solamente datos en tablas, sino datos en sistemas georreferenciados, ¿no? Es decir, que yo sé cuántos accidentes hay, pero no solamente sé cuántos hay, sino que sé exactamente en qué paradas, a qué horas, en qué días, etcétera, etcétera. Y el análisis exhaustivo de esos datos, que han sido la verdad que muchos datos, se han tenido que georreferenciar con sistemas GIS y hacer una comparativa de cada uno de los años. Se han identificado determinadas zonas muy concretas y esas zonas muy concretas están condicionados a tres factores fundamentales. Por un lado, hay una elevada IMD, intensidad media circulatoria diaria, lo cual está relacionado directamente con una alta densidad circulatoria. Además, hay una alta concentración de comercios y servicios, y si hay una alta concentración de comercios y servicios, eso significa que hay un número muy elevado de pasajeros que suben y que bajan al tranvía. Por tanto, si yo tengo una concentración muy elevada de peatones y a esos peatones les sumo además los usuarios del tranvía que suben y bajan en esas determinadas paradas, pues evidentemente a la alta densidad circulatoria, si le sumo una muy alta densidad de peatones y de pasajeros por subidos y bajados, evidentemente es un factor muy a tener en cuenta que condiciona esas zonas geográficas de accidentalidad, ¿no? Y además de eso, geográficamente hay que hablar de estas zonas, ¿no? Por un lado, las paradas de La Paz y Weyler, en la línea 1, un poquito más adelante, aquí en la zona de Taco, luego en el tramo compartido con la línea 2, en la zona de la parada del Cardonal, y luego en la parte de arriba, en la zona de La Laguna, sobre todo en Padre Anchieta y Cruz de Piedra. Por tanto, esto es interesante porque sabiendo cuáles son esas zonas en las cuales hay mayor accidentalidad, yo creo que tanto en este caso Metro Tenerife como el Ayuntamiento de La Laguna, el Ayuntamiento de Santa Cruz, tienen que tener especial atención para, primero, minimizar esa accidentalidad. Soy consciente y me cabe, perfectamente de que Metro Tenerife lleva una operativa muy rigurosa para minimizar todos los accidentes,
pero también es verdad que cuando se juntan esos factores fundamentales, que tengo muchos vehículos y además tengo muchos peatones, es realmente complicado conseguir la accidentalidad cero. En cuanto a la congestión circulatoria, también es evidente que a través de los datos recogidos del último Plan Insular de Movilidad Sostenible del año 2023 y también con una revisión de los planes de movilidad urbana sostenibles de La Laguna, de Tenerife, del propio Cabildo Insular de Tenerife, del ISTAC y del propio Observatorio del Ministerio de Transporte a través de su plataforma de datos abiertos, de Big Data, se ha conseguido un análisis también muy exhaustivo en cuanto a cuáles son las zonas de congestión vehicular más representativas dentro del ámbito de la operativa de Metro Tenerife, ¿no?, que es Santa Cruz y La Laguna. Entonces ahí hay una serie de condicionantes que también hay que tener en cuenta. Por un lado, el alto índice de motorización que existe, por encima de 800, ¿no?, 800 sobre 1000 habitantes del año 2023. Luego, el 80% de uso del vehículo privado a través de los datos de reparto modal del último Plan Insular de Movilidad Sostenible de Tenerife del año 2023. Y luego, además de eso, la baja media ocupación de personas por vehículo privado, que están en torno a 1,2, 1,3 pasajeros por vehículo. Es un índice muy bajo, sobre todo si lo comparamos con el índice de de la media española o de la media europea, que ronda el 1,7 pasajeros por vehículo privado. Entonces, si contamos como condicionantes un alto índice de motorización, un alto porcentaje de uso del vehículo privado y además de eso una baja ocupación de pasajeros por vehículo, pues eso nos lleva a tener una muy alta congestión circulatoria. En el entorno que estamos hablando, bueno, ahí les muestro, van a ver tres imágenes, ¿no? Además, en esta primera coincide con un condicionante añadido de un cuello de botella que existe en la entrada o la salida de la TF5, ¿no?, en la zona norte, y luego en estas dos por el tramo compartido de la línea 1-2 que decía anteriormente, y luego en la zona de la derecha, en la cual, como les indicaba, coincide con esa alta accidentalidad. Bueno, pues en este caso es evidente que la alta accidentalidad que veíamos anteriormente coincide con la verificación de esa congestión vehicular que existe por esos condicionantes que les mencionaba antes. En cuanto a las externalidades medioambientales del transporte, como les comentaba de forma resumida al principio, hay que hablar de los costes para la salud, de los costes que implican, ¿no?, a nivel de salud pública, derivados de la mala calidad del aire y de la contaminación acústica, pero además de eso, los costes medioambientales también tienen que estar relacionados, como no puede ser de otra forma, con las emisiones de CO2, los procesos de generación de energía y con el ciclo de vida de los vehículos que se utilizan en operativas, ya sea a nivel de fabricación o ya sea una vez que llegan a su tiempo de vida útil en cuanto al reciclaje o desguace de esos vehículos. Y eso nos lleva a la última parte de este repaso de las externalidades medioambientales, y es que, derivado de los datos oficiales de Metro Tenerife, a la izquierda vemos la metodología que utiliza Metro Tenerife para calcular las emisiones de gases de efecto invernaderos que son evitadas por su operativa, y se basa en una metodología que también tiene que ver con la metodología de sustitución, ¿no? Tengo que, por un lado, considerar el transporte de vehículo privado, ¿no? Calculo el número de pasajeros, los kilómetros realizados y las emisiones de gases de efecto invernadero que se realizan en ese escenario de utilización solamente de vehículo privado. A eso le añado la operativa de guaguas, también número de pasajeros, kilómetros y emisiones que son aportadas, y luego de eso yo calculo, o se calcula en este caso, las que tiene Metro Tenerife. Entonces, de la comparativa del escenario con Metro Tenerife y sin Metro Tenerife, yo puedo calcular aquellas emisiones de gases de efecto invernadero que en este caso son evitadas
por la operativa de Metro Tenerife. Y al respecto hay que hacer una mención especial porque en los últimos años, desde el año 2020, 2021, 22, si ven la barra de color amarillo, las emisiones eran consistentes y eran crecientes, pero es verdad que en el año 2023 esa barra de color amarillo tiene un crecimiento muy considerable. ¿Por qué? Volvemos a lo del principio. La implantación de la gratuidad del transporte público hace que en el cálculo de esta metodología, como yo tengo en cuenta el número de pasajeros, el número de kilómetros que realizan, evidentemente eso tiene una implicación directa en cuanto al número de emisiones evitadas, en este caso por la operativa de Metro Tenerife, que en cálculos absolutos estamos hablando de 5.500 toneladas de CO2 evitadas en un solo año. Y con eso paso a mi compañero Diego, que les va a detallar un poco más el cálculo de la metodología de impacto económico. Vale, gracias. Vamos a ver. Buenos días a todos y a todas y muchas gracias, Óscar, por darme paso, y gracias también a los organizadores de este evento, a la cátedra, a la Fundación y a Metro Tenerife por darnos también la posibilidad de haber participado en este estudio. Entonces, yo voy a explicar ahora la metodología que hemos seguido en las distintas partes del estudio, empezando por la parte del análisis del impacto económico, además del impacto social y ambiental, así brevemente, sin entrar en mucho detalle, y luego me meteré ya en la parte de explicar los resultados de la parte que más llevé en este caso, que fue el análisis del impacto económico. La idea del estudio, sobre todo, es ser capaces de cuantificar cómo la actividad de Metro Tenerife impacta en estos distintos elementos que hemos ya comentado, empezando por la parte del análisis sobre la actividad económica, de tal manera que nosotros podamos ver cómo nos vamos a centrar sobre todo en cómo cuando las administraciones están aportando subvenciones para la operación de este servicio, ¿no?, de transporte público, están, en su momento financiaron, aportaron dinero, ¿no?, para las obras de construcción. Hoy en día, sobre todo, lo que se aportan son subvenciones para que los usuarios no tengan que pagar, en muchos casos, el uso del transporte, o que sus pagos sean mínimos. Entonces, todos estos euros que se están contribuyendo desde las administraciones públicas generan actividad económica, porque esto genera luego gastos por parte de Metro Tenerife, hay salarios que se le pagan al personal que a su vez generan consumo. Este consumo que se genera y esta mayor actividad económica a su vez impactan sobre el resto de sectores de la economía, y la metodología que utilizamos, que es habitual para hacer este tipo de estudios, se basa en el análisis input-output, en las matrices insumo-consumo, ya que permiten tener en cuenta cómo la estructura de la economía va a hacer que, si se genera más gasto, pues por ejemplo en un sector industrial, esto a su vez repercuta más o menos sobre otros sectores. A nivel de estudios de transporte, las matrices de input-output tienen distintos usos. El más directo que vemos aquí es para ver cómo la propia actividad económica de Metro Tenerife genera actividad, pues, desde el punto de vista de Canarias, de la economía canaria, y también a nivel nacional e internacional, pero también a veces los hemos usado, por ejemplo, en estudios previos, en la elaboración de modelos de transporte, cuando se trata, por ejemplo, de tener un modelo de producción y atracción de carga, cuando se trata de estimar matrices origen-destino, pero bueno, este estudio se centra en esa primera parte que comentaba, pero quiero decir que es una metodología muy habitual y extendida dentro de los estudios de transporte. Como estudios previos, ya mencionó brevemente antes Óscar uno que también influyó en nuestra metodología, que fue el estudio del telescopio de 30 metros de La Palma, porque también es un estudio aquí de Canarias y utilizaba las mismas matrices input-output que hemos empleado nosotros. Y también, como otro ejemplo, aunque tenemos más referenciados en el estudio, que puedo destacar, fue el estudio del tranvía metropolitano de Barcelona, porque se trata de otro tipo de servicio similar a este, que emplea también en este estudio una metodología bastante similar al nuestro. Entonces, cuando analizamos el impacto económico, nos vamos a centrar en descomponerlo en tres componentes. El primero de ellos, el impacto directo, hace referencia sobre todo a los gastos que tiene Metro Tenerife en su actividad, ¿no? Pues cuando se están pagando, pues,
distintos servicios externos, cuando se está realizando determinadas compras de distintos materiales, etc. Eso genera actividad pues, para otras empresas, en algunos casos de Canarias, otras veces exteriores, y correspondería a la categoría del impacto directo. Tendríamos el impacto indirecto, que hace referencia al consumo que tiene el personal de Tenerife, es decir, de Metro Tenerife. Se le pagan unos salarios que permite que estas personas pues, tengan un consumo en distintos sectores de la economía, y eso va a generar más actividad en esos sectores. Y eso lo evaluamos a través del impacto indirecto. Pero a su vez, el hecho de que se esté generando una mayor actividad en cada una de estas áreas, nosotros vamos a incluir también en este caso el impacto inducido, que haría referencia a través de la metodología de input-output, la estimación que vamos a tener por efectos de multiplicación sobre el resto de la economía de Canarias. Entonces, pasando también a algunas consideraciones previas de la metodología seguida, para el estudio económico vamos a tener en cuenta que vamos a usar distintos tipos de categorías para realizar el análisis. Entonces, si entramos en lo que son las categorías geográficas, algunos de los datos los hemos dividido como categorías entre... inicialmente habíamos usado Canarias, resto de España y exterior, pero se nos pidió más detalle, entonces algunos de los datos sí que los clasificamos dentro de Tenerife frente al resto de las islas. Aunque cuando, por ejemplo, vayamos al impacto inducido, como no tenemos las matrices insumo-producto pues, detalladas por islas diferentes, se trabaja con la categoría de Canarias en general. Respecto a la clasificación por sectores, de forma similar a algunos otros estudios previos que habíamos utilizado, adoptamos una clasificación en base a las divisiones NACE de poco nivel de detalle, con los principales grupos de actividad que se suelen utilizar también en muchos estudios de esta naturaleza, ¿vale? Entonces, no hicimos un análisis sectorial demasiado detallado, sino que nos fuimos simplemente a los códigos básicos. Entonces, entrando ya en detalle de la metodología que seguimos. Para la estimación del impacto directo, básicamente tomamos como punto de partida los gastos que teníamos de Metro Tenerife por año para las anualidades 22 y 23, y aunque estos son datos públicos que se pueden descargar de las cuentas de la empresa, sí que necesitamos alguna información adicional para poder ser capaces de desagregarlos por sectores, para ir entrando en cada una de las partidas y viendo pues, a qué sectores de los que teníamos antes debíamos de asociar cada gasto en detalle. También para ver a qué zonas geográficas correspondían, es decir, para saber si determinados gastos correspondían al resto de islas, a nivel nacional, a nivel exterior, etc. También incluimos, evidentemente, las inversiones, aunque en estos años han sido limitadas, como veremos después, y con esto tendríamos lo que veremos después, que son los resultados del impacto directo. Por otro lado, para hacer luego el análisis de cómo se genera este impacto en función de las subvenciones recibidas, también analizamos los ingresos de Metro Tenerife por año. Respecto al impacto indirecto, partimos de la información sobre los gastos salariales de Metro Tenerife y de la encuesta de presupuestos familiares para poder ver cómo el gasto de la plantilla iba a afectar y lo podemos asociar a los distintos sectores económicos, ¿vale? Y de esa manera sentimos este impacto indirecto. Y por último, para el impacto inducido, pues cogiendo los impactos anteriores, ya categorizados por sector y por ubicación, aplicando las matrices input-output que venían del ITSEC, podemos utilizar la matriz inversa de Leontief para estimar el impacto inducido. Aquí hay una transformación adicional que comentaré después. Los datos que utilizamos para este modelo, pues como decía antes, incluyen las distintas fuentes públicas de datos, los datos que tiene accesibles a través del portal de transparencia Metro Tenerife y algunos datos sí que puntuales que tuvimos que pedirles para detallar más. El primero de ellos, de los datos públicos que teníamos accesibles, que necesitábamos para este estudio, era, por ejemplo, los estudios de gasto familiar por sectores que utilizamos en la estimación del impacto indirecto, ¿vale? Pues aquí tendríamos, por ejemplo, a nivel de gasto familiar, cómo estaría produciéndose este consumo por estos grupos de actividad económicos. Aquí podríamos destacar fundamentalmente servicios de comercio, transporte, hostelería y demás, servicios inmobiliarios, aunque también generan gasto en otros sectores. Luego, que esta metodología se basa en el análisis input-output, sin entrar en los detalles de lo que es la matriz de Leontief y el resto de matrices que se utilizan, ¿no?, para poder llegar hasta esta, sí quería ilustrarla al menos un momento y explicar el significado que tiene, porque es interesante para entender cómo esto nos permite generar
una estimación sobre los efectos económicos que tiene la actividad de Metro Tenerife. Al final, nosotros aquí no usamos la matriz original que está publicada por ITSEC, sino que hubo un procesamiento previo para poder trabajar con un menor nivel de detalle en los sectores. Entonces, partiendo de los datos iniciales, hicimos una estimación de lo que serían las matrices input-output entre grupos de actividad para luego calcular lo que hubiera sido nuestra matriz de Leontief entre estos grupos de sectores, porque tienen mayor nivel de detalle. Los coeficientes al final que tienen estas matrices lo que representan es cómo un incremento de actividad en un sector genera un incremento de actividad en el resto de sectores, de tal manera que podemos ver pues, esos efectos que tiene sobre el conjunto de la economía. Bien, luego, para la parte del análisis del impacto social y medioambiental, aquí se valoraron distintas metodologías, aunque al final se optó por la que ya se había comentado previamente, que era la hipótesis de sustitución. Las metodologías que se suelen usar para este tipo de estudios, aunque hay varias, la más tradicional de ellas sería la hipótesis de sustitución, que ya viene de la época de los años 50-60, que por ejemplo fue también la época en la que se desarrolló el modelo de transporte de 4 etapas, que se suele usar en modelización de transporte. Y en general pues nos sirve cuando tenemos que estimar qué efectos tiene sobre el bienestar de la sociedad y las externalidades que tiene pues algún cambio en la política, por ejemplo en áreas como por ejemplo el transporte, o pueden ser en otras aplicaciones. También podríamos destacar como metodologías ya más recientes la teoría del cambio, el Social Return on Investment, B Corp Assessment o el valor social integrado, que se han popularizado más en los últimos años, aunque haciendo una comparativa de las distintas metodologías, valorando si son cuantitativas o cualitativas, si permiten hacer una monetización de los impactos, los ámbitos de aplicación que tienen, sus principales ventajas, las limitaciones que tienen. Al final optamos por utilizar la metodología que se suele usar en muchísimos estudios, igual hoy en día, que es la hipótesis de sustitución, porque permite desarrollar modelos cuantitativos, nos van a permitir monetizar los impactos y de esa manera, pues como tenemos impactos económicos, impactos sociales, podemos traducirlos a un total de euros de aportación a la sociedad. Además, son relativamente directos o fáciles de aplicar con la información que tenemos y no requieren información mucho más complicada y laboriosa de obtener a veces, como por ejemplo metodologías como el VSI, que tienen que cuantificar impactos subjetivos, etcétera, y que hubieran requerido pues, muchos más datos de lo que teníamos para un estudio de este alcance. Respecto a la metodología entonces global que se emplea para la estimación de estos impactos, básicamente se definen un escenario base y un escenario de sustitución, donde consideramos qué sucedería con o sin el servicio que proporciona Metro Tenerife. Entonces, considerando si está presente o cómo hubieran funcionado las cosas si no hubiera estado presente, se estiman cálculos en una serie de KPIs que incluyen aspectos como los kilómetros recorridos, los vehículos kilómetro, las distintas externalidades que van a tener, de las que ya estuvo comentando varios indicadores mi compañero Óscar antes, y al final lo que se busca es qué ahorros de costes tenemos, es decir, por ejemplo, cuánto se ahorra en cuanto a los costes que implican los accidentes de tráfico, cuánto se ahorra en cuanto a las emisiones, etc. Y de esa manera se hace una valoración global. Entro entonces ya en la parte de lo que sería el impacto económico y entonces el punto de partida, digamos, de los datos que utilizamos para empezar a hacer esta cuantificación es la información que también está publicada en el portal, de transparencia que nos da las cuentas de la empresa, en este caso de Metro Tenerife, ¿no? Entonces aquí puse el resumen de las principales partidas de la cuenta de pérdidas y ganancias de los años 2022 y 2023, de las cuales lo que quiero resaltar fundamentalmente es que si nos fijamos en el importe de los ingresos, ¿vale? Estamos hablando de 21,7 millones en el año 22, se incrementó sustancialmente en el año 23 a casi 34 millones de euros, como veremos luego, sobre todo por los cambios en la política de transporte, por la gratuidad del transporte. Sin embargo, si nos analizamos en todas las partidas relativas a gastos, ha habido variaciones, pero pequeñas, de un año a otro, porque básicamente con la estructura que tenía Metro Tenerife pues, ha podido asumir ese incremento en el volumen de pasajeros, que además
resaltó antes Óscar. Esto al final lo que se traduce es a que del año 22 al año 23 hubo un incremento importante en los resultados de explotación y en cualquiera de los 2 años vemos que el resultado antes de impuestos es claramente positivo, por lo tanto Metro Tenerife ya tenía una situación económica claramente solvente y en el año 23 pues aún lo tuvo más dadas estas circunstancias, ¿no? Evidentemente esto solo es la parte de los resultados de la cuenta de pérdidas y ganancias, luego también está el hecho de que se esté pues evidentemente devolviendo el dinero de los préstamos que se consiguieron inicialmente para financiar las obras de construcción de su infraestructura, están las consideraciones ya financieras sobre, por ejemplo, en los últimos años, el lanzamiento de bonos verdes que permitieron mejorar su rendimiento financiero, pero ya este tipo de aspectos se excluyen de nuestro análisis, que va a ser un análisis más económico de la actividad que genera, los gastos que genera, etc. Por lo tanto, no vamos a entrar en ese tipo de análisis, ¿no? Entonces, empezando por la parte de los gastos, si analizamos lo que ha sido la evolución entre los años 22 y 23 por grupos de partidas, han sido bastante similares. Podemos ver que fundamentalmente corresponden en una gran medida a los costes de personal, cargas sociales y los sueldos, y también tenemos una parte importante de servicios exteriores y compras y aprovisionamientos, que no variaron sustancialmente entre estos 2 años, como decía antes. Si analizamos los ingresos por categorías, vemos que aquí sí que ha habido un cambio importante entre el año 22 y 23, que nos ha afectado pues, todos los resultados que al final sacamos en el estudio, que fue la política de gratuidad del transporte. En este sentido, vemos que hubo una reducción de los ingresos de los abonados de clientes, etcétera, y un incremento muy importante de las subvenciones a los clientes por el hecho pues, de que se subvencionara este transporte en gran medida. Entonces, aquí ha habido un incremento de ingresos bastante importante que va asociado a ese incremento del volumen de pasajeros. Bien, como decía antes, no nos llegaba solo con la información que venía en la cuenta de pérdidas y ganancias, sino que además queríamos hacer un análisis geográfico y sectorial. Por eso tuvimos que primero obtener información sobre el destino, digamos, por ubicación geográfica de los gastos que tiene Metro Tenerife. En este caso, las categorías que utilizamos fue Tenerife, resto de islas, península y extranjeros, que para el consumo de materias primas vemos que está bastante repartido, sobre todo entre Tenerife y la península, también una parte de consumos procedentes de otros países. En este caso, del resto de las islas no es sustancial, aunque si vamos a la parte de servicios exteriores, aquí según los datos también que nos facilitaron, sí ya tendríamos que los servicios exteriores fundamentalmente corresponderían a Canarias, concentrándose en Tenerife y el resto de islas, y una parte también de la península, ¿vale? Bien, las inversiones también dije antes que formaban parte de nuestro estudio, pero son relativamente menores en este periodo, es decir, es necesario todos los años realizar inversiones, pero en el año 22 pues, estuvieron cerca de $500.000 euros y en el 23 cerca de 300.000 euros, pero bueno, evidentemente esto no significa que a futuro nos vaya a ser necesario realizar más inversiones, ya que en algún momento será necesario renovar la flota, si se realizan ampliaciones del servicio, pues todo esto cambiará y evidentemente afectaría al panorama que estamos explicando, pero haciendo el diagnóstico para estos años, pues son relativamente más pequeñas que el resto de partidas que hemos valorado antes. Bien, aplicando entonces ya la desagregación, que fue, bueno, aquí no vemos todos los pasos intermedios, un proceso más detallado, pero al final obtuvimos como resultados, en cuanto al impacto directo, unas tablas que aquí las representé gráficamente para que veamos los totales que representan. El impacto directo que tiene Metro Tenerife sobre los distintos sectores de actividad que hemos definido antes, y también viéndolo en la parte que correspondería, que estaría asociado a Tenerife, resto de islas en rojo, península en gris y extranjeros en amarillo. Lo que vemos es que el impacto que tiene, sobre todo, en primer lugar, en el sector industrial, ¿vale? En este caso, sobre todo en Tenerife y resto de islas,
También tendríamos una serie de impactos en servicios profesionales, servicios financieros, servicios de comercio, etcétera. Y también, bueno, como ahí la parte correspondiente a pago de tributos la asociamos aquí para reconocer también que tenía un papel en la parte de administración pública, ¿vale? Que en este caso la indicamos de esta manera, pero digamos, para ver el impacto en el resto de sectores económicos, sobre todo nos vamos a centrar en estos otros que tenemos en la parte de abajo. Bien, luego, en cuanto a la plantilla, también teníamos que tener en cuenta qué impacto indirecto va a generar el consumo del personal de Metro Tenerife. Entonces, para eso analizamos los datos sobre el personal que tiene Metro Tenerife. Aquí presento, bueno, el resumen de las estadísticas más importantes. Vemos que el total de plantilla que teníamos en el año 22 era de 203 empleados, que aumentó en el 2023 a unos 207. También lo teníamos los datos por niveles de rango salarial y los datos totales de gasto en salarios, en cotizaciones a la seguridad social, etc. En encuestas de consumo de presupuestos familiares, para ver ese consumo, a qué sectores corresponde. También aquí sí que hicimos la hipótesis de que el personal estaba fundamentalmente en Tenerife, con lo cual no entramos en el detalle de ese análisis geográfico como teníamos antes, y lo que nos da como resultado es que entonces este impacto indirecto lo tendríamos sobre todo en los servicios de comercio, etcétera, que representa gran parte del gasto familiar, los servicios inmobiliarios y un poco en muchos otros sectores donde también se genera este tipo de gasto. Luego, entonces, pasamos a ya agregar toda esta información para poder hacer la estimación del impacto inducido aplicando las matrices de Leontief, ¿no? Las categorías de Canarias, bueno, Tenerife y el resto de islas ya las agregamos porque no teníamos una matriz que diferenciara islas. Entonces, aplicando las matrices que comentaba antes, los gastos previos vimos que nos generaron un impacto inducido fundamentalmente en los sectores de la industria, comercio, servicios profesionales y bueno, un poco en muchas otras áreas de la economía donde por efectos derivados también se va generando actividad. Si hacemos lo mismo para el año 2023, nos da al final una estructura muy similar porque no ha habido un cambio muy significativo entre estos dos años, los cambios son relativamente menores, así que casi vamos ya a lo que sería el impacto total que vamos a estar recogiendo. Entonces, si representamos ya en una tabla y vemos los totales que tenemos para los años 22 y 23, empezando por el año 2022, lo que tendríamos es que lo que representaban las subvenciones, en este caso para los viajeros de Metro Tenerife, en este año habían supuesto 10,6 millones de euros más o menos, ¿vale? Y el impacto directo de Metro Tenerife estuvo cerca de los 10 millones de euros, 9,9. El impacto indirecto hubiera estado prácticamente cerca de 7 millones de euros, ¿vale? Y un impacto inducido total de 10,7 millones de euros, ¿vale? En el año 2023, lo que son los impactos se mantienen muy similares, con ciertas oscilaciones dadas pues, por lo que varía de un año a otro en cuanto a los gastos específicos que pueden tener, etcétera, pero donde hay un cambio muy sustancial es en la parte de las subvenciones. No, estarían recibiéndose 28,8 millones de euros de subvenciones y estaría generándose pues, un impacto directo de 9,4 millones de euros, un impacto indirecto de 7,3, ya vemos que estos dos son muy similares a los años anteriores, y un impacto inducido de 10,1 millones de euros. Para ayudar a visualizar también la magnitud de todos estos cambios que hemos tenido, esta nueva gráfica representa en azul el año 2022 y en rojo el año 2023, y lo que vemos es las subvenciones, el gran incremento que representan por la política de gratuidad del transporte y los impactos económicos en sí que fluctúan un poco porque todos los años, si cogiera otra anualidad, pues también variarían un poco, pero que se mantienen bastante estables porque no hay un cambio significativo, ¿no?, en la operativa del transporte en este sentido. Lo que hay es una mayor utilización. Con lo cual, en este caso en concreto, si nos ceñimos en el impacto económico, no vemos un gran cambio del año 22 a 23, ahora lo analizaré un poco más en detalle, pero también hicimos un análisis del impacto que tiene en cuanto al empleo, ¿vale? Entonces, en este caso lo que hicimos fue una estimación del empleo directo e indirecto que genera en Canarias la actividad de Metro Tenerife, considerando tanto el empleo directo del personal de Metro Tenerife como cuantificando el equivalente en cuanto a número promedio de trabajadores generados por sector por la actividad económica
cuántos empleos estaría generando, aquí ya solo quedándonos con la parte de Canarias, ¿vale? Entonces, bueno, hicimos la estimación por sectores, dándonos una estimación de, en el año 2022, de en torno a 595 empleos que estaría generando Metro Tenerife, y en el año 2023 en torno a 601. Vemos aquí la desagregación con el origen de ese tipo de impacto. Aquí sí que quiero aclarar que cuando hablábamos de empleo, quizá me quedó mal indicado en esta diapositiva, pero el verde representaría el empleo directo que genera Metro Tenerife asociado al sector de transporte. En azul tendríamos el empleo indirecto que genera sobre el resto de sectores por sus gastos y el gasto de su plantilla, y luego el impacto que induce a través de los efectos multiplicadores que estimamos por la matriz de Leontief, que sería la parte que estaríamos sumando en amarillo. Bien, nos daría el resultado para el año 2022, y para el 2023 sigue siendo muy similar. Cambian un poco los valores numéricos, están todos en el estudio, pero la conclusión general pues permanece. Bien. Con todo esto, como resumen ya final de la parte del impacto económico, ¿qué conclusiones sacamos en esta parte? Bueno, como comenté antes, en cuanto a magnitud absoluta, el mayor cambio que se produce entre el año 2022 y 2023 fue la gratuidad del transporte. Eso hizo que aumentaran sustancialmente las subvenciones que recibe Metro Tenerife. El impacto económico en sí nos da prácticamente similar, porque la actividad de Metro Tenerife a nivel económico sigue siendo la misma, pero como veremos después en la parte de Óscar, el mayor volumen de pasajeros sí va a tener mucho más efecto sobre el resto de aspectos sociales y medioambientales que genera el transporte. Por lo tanto, sí, actividad económica en sí pues permanece más o menos estable en estos años. Entonces, si lo cuantificamos como un impacto en euros de actividad económica generada por subvención recibida, claro, de 2022 a 2023, como el impacto económico es el mismo, pero recibimos más subvenciones, pues claro, esta eficiencia parece que baja bastante, porque bajaría de 2,6 euros a 0,93. Pero luego veremos todos los impactos sociales que tiene. Por lo tanto, no podemos quedarnos solo con esto, ya que el año 2023 fue, en cierto modo, una anomalía, se mantiene en el año 2024, pero, claro, no se tiene claro que esta política de gratuidad del transporte público vaya a mantenerse a largo plazo. Por lo tanto, como era un hecho muy particular que nos afectaba a estos años y no sabemos cuánto va a durar esa política o qué cambios puede representar en el futuro, también nos pareció relevante hacer una estimación de qué hubiera sucedido en 2023 si no hubiera habido esa gratuidad. Básicamente, pues que hubiera dado un impacto económico por euros recibidos de subvenciones bajo ese escenario muy similar al que había antes, no hubiera variado sustancialmente. Con lo cual, ¿con qué idea me gustaría transmitirme, ¿no? que transmitieron los resultados del análisis económico? Desde el punto de vista de lo que es la operación de Metro Tenerife, las cuentas hablan por sí solas, tiene una situación financiera pues, estable y sólida. En todo caso, mejoró todavía más por esta circunstancia en los años 23, luego 24, ¿no? de tener todas este mayor nivel de ingresos, lo cual le permitirá, pues, tanto si se opta por un camino de incremento en el futuro del servicio con ampliaciones, como cuando llega el momento en el que necesite renovar la flota, etcétera, partir de todavía unas mejores condiciones, y lo que es la actividad económica en sí es claramente rentable para la isla, es decir, cuando estábamos en las condiciones normales de 2022 sí que había un efecto multiplicador positivo, ¿no? sobre la economía. Luego están todos los otros efectos que va a comentar ahora Óscar, que son todos los efectos sociales. Al haberse aumentado el volumen de pasajeros, pues se aumentan los ahorros en emisiones, reducción de accidentes, etc. Pero toda esa parte ya la va a explicar Óscar. Por mi parte termino aquí mi presentación. Muchas gracias por la atención y continúa Óscar. Gracias, Diego. Bueno, esa tabla que comentaba mi compañero Diego es importante porque, si se acuerdan, al principio de esta presentación, de los estudios que habíamos revisado inicialmente, decíamos que el impacto económico se situaba entre 1,8 y 2,6 de todos los estudios que habíamos revisado. Por tanto, el hecho de que en este caso la operativa de Metro Tenerife esté en 2,6 significa que optimiza, está en el rango superior
del impacto económico que puede tener un operador de transporte público. Bien, en cuanto al cálculo del impacto social y ambiental, hay que partir, en el caso de la hipótesis por sustitución que habíamos indicado inicialmente, se parten de los datos de movilidad de viajes en día medio laborable, de residentes y no residentes en Tenerife entre los años 2021 y 2023 para ver si hay muchas oscilaciones o no. Esos datos son datos oficiales del Cabildo Insular de Tenerife y también del último Plan Insular de Movilidad Sostenible del año 2023. Y de ahí se sacan estas cifras, repito, de viajes de día medio laborable. Se observan que no hay prácticamente variaciones, el porcentaje de residentes es muchísimo más elevado que el de no residentes y porcentualmente les diría que son prácticamente similares, con lo cual los datos a efectos comparativos son consistentes. Una vez analizados o calculados o estimados o verificados los datos de viajes al día en medio laborable, se hace una transformación de viajes día a viajes año. Y esa transformación además se hace por categoría, en movilidad activa, lo que les había dicho anteriormente, modo a pie, bicicleta o cualquier otro modo personal, VMP. Y luego se diferencia en transporte privado y transporte público. Y tenemos los datos de viajes al año, tanto en el año 2022 como en el año 2023. De ahí se obtienen los diferentes porcentajes. Es muy notorio estos porcentajes, que por eso se los he puesto en negrita, de transporte público del año 2023 respecto del año 2022, que, oh sorpresa, también tiene que ver con la implantación de la gratuidad del transporte público. ¿Vale? Pasamos de 1,75 a 2,60 y de 2,8 a 4, más de 4,23%. Por tanto, hay una repercusión directa en los viajes año del año 2022 al año 2023. En este caso, de los datos oficiales del Cabildo y del Plan Insular. Eso por un lado. Entonces tenemos los viajes año por un lado. Y por otro lado tenemos los datos de los indicadores de Metro Tenerife, tanto de oferta como de demanda, también del año 2022 y del año 2023. Evidentemente, el dato que más varía es el de los viajeros año, en millones, evidentemente, porque el resto de la operativa es muy similar. Y luego, por otro lado, también muy evidente, la ocupación media de viajeros por kilómetro. Si tengo más demanda, evidentemente la ocupación media también varía. Y por tanto, como eso tiene que ver con el resto de indicadores, pues aquí pasamos de 9,38 a 13, ¿no? Porque tiene que ver a su vez con los viajeros y con la ocupación. Bien, tenemos los viajes año por un lado, tenemos los datos de oferta y demanda por otro lado de Metro Tenerife, y entonces aquí empezamos a aplicar ya la hipótesis de sustitución. ¿Qué pasaría en el escenario sin la operativa de Metro Tenerife? Entonces lo que hago es distribuyo los pasajeros año que yo tengo para cada uno de los 2 años en el resto de modos de transporte a partir de los datos de reparto modal que tengo del Plan Insular de Movilidad Sostenible, ¿no? Y de ahí obtengo los diferentes indicadores tanto para el año 2022 como para el año 2023, desagregado por modo de transporte y también a nivel total. De aquí calculo los costes para el año 2022 con la operativa de Metro Tenerife y sin la operativa de Metro Tenerife. Es decir, traduzco o paso los datos anteriores a los datos de coste, utilizando para ello el manual de costes externos del transporte de la Comisión Europea de enero del año 2019, que bueno, luego ha habido diferentes revisiones, además de otras informaciones que existen públicos, son datos públicos, como no puede ser de otra forma, de diferentes entidades europeas. Y a partir de esos datos, de esos costes unitarios para cada uno de los elementos individuales, consigo obtener los costes derivados tanto a nivel social como a nivel de salud pública, como a nivel de medio ambiente. Y entonces obtengo los datos con la operativa de Metro Tenerife y sin la operativa de Metro Tenerife. De tal forma que, si me voy a la última columna,
consigo tener para el año 2022 unos ahorros totales en millones de euros de 32,5 millones de ahorro. Y en el año 2023, evidentemente, claro, me van a decir, pero pasa usted de 32,5 a 68,24, qué barbaridad. Claro, eso es así porque es lógico que si yo tengo mayor número de pasajeros, los ahorros también van a ser mayores, porque a la hora de hacer la sustitución en la hipótesis de sin Metro Tenerife, como el número de pasajeros ha incrementado del año 2022 al año 2023 en más de un 50%, pasó de 15 millones, recuerden, a 22,7, claro, los ahorros son pues mucho mayores los que tenía antes, ¿no? Más del doble, de 32 a 68. Por tanto, he conseguido monetizar o transformar datos que tenía con esas externalidades a datos en millones de euros. Y eso nos lleva a la tabla final resultante, en la cual yo tengo, como había dicho mi compañero Diego, los ahorros de los retornos económicos por euro invertido de 2,6 en el escenario 2022 sin gratuidad del transporte público, recordemos, al año 2023 con esa gratuidad que baja a 0,9, junto con los retornos sociales y medioambientales por euro invertido de 3,1 y 2,4 que tienen que ver con los datos anteriormente explicados, lo que nos lleva a una cifra global de impacto del retorno social por euro invertido de la operativa de Metro Tenerife para el año 2022 de 5,7 euros y para el año 2023 con esa gratuidad del servicio de 3,3. ¿Por qué tengo menos? Porque, como hemos explicado anteriormente, evidentemente las aportaciones de las administraciones, esas subvenciones, se han incrementado por 3, casi por 3, ¿no? Pasó de 10,6 a 29 prácticamente. Entonces, si yo tengo por 3 aportaciones, evidentemente no puedo tener el mismo retorno por euro invertido porque ya estoy contabilizando aquí esas aportaciones, no puedo contabilizarlas 2 veces. Entonces, en un escenario normal, sin esas aportaciones extraordinarias para la implantación del transporte público, estaríamos hablando de en torno al 5,7 euros por euro invertido, que es bastante, y en un escenario en implantación de la gratuidad del servicio, con esa extraordinaria aportación de las administraciones, estaríamos hablando de en torno al 3,3. Hemos ido más allá y hemos hecho una estimación al 2024, considerando que se sigue con esa gratuidad del servicio, del transporte público, y habría una variación muy pequeña pasando del 3,3 al 3,6%. Eso significa que esos datos del 5,7 euros por euro invertido en el caso de la operativa de Metro Tenerife es una muy buena noticia porque significa que el retorno social o el retorno a la sociedad por euro invertido de su operativa se sitúa entre el 3,3 euros a 5,7, 3,3 en el escenario atípico de esas subvenciones por la implantación de la gratuidad. Y eso nos lleva a pensar que en futuros proyectos, con la extensión, futura posible extensión de la red de Metro Tenerife, se podría pasar de 3,3 a 5,7 a 4,9 hasta 6,5 euros de retorno a la sociedad por euro invertido. Esto significa que, más allá de las consideraciones iniciales, es evidente que el retorno a la sociedad que tiene Metro Tenerife actualmente es muy considerable, ya que por euro invertido casi se traduce en 6 euros para la sociedad. A partir de aquí, me parece que lo tenía en esta diapositiva anterior, si comparamos esos datos con datos de otros operadores similares en España, esos otros operadores se sitúan entre 3 euros y 6,5. Recordemos que aquí tenemos 5,7, con lo cual Metro Tenerife está en la parte alta del retorno a la sociedad. Pero es que si además comparamos este dato con los datos analizados estimados de otros operadores similares en Europa, esos otros operadores se sitúan entre 2,9
y 5 euros de retorno a la sociedad. Por tanto, a nivel nacional estamos, Metro Tenerife está en la zona alta de retorno, pero es que a nivel europeo está más allá de esos 5 euros que se indican en otros operadores similares en Europa. Hay que agradecer este estudio, por un lado, a Metro Tenerife, evidentemente, por primero la propuesta y luego por todo el trabajo que ha realizado, por los datos que nos han aportado, por el estar al pie del cañón todos los días durante este proceso que nos ha llevado bastante tiempo, todo hay que decirlo. También a TITSA, con quien hablé en su momento para verificar la metodología de las matrices orígenes-destino que ellos tienen en la plataforma de datos abierto del Cabildo, que también hay que mencionar que realmente no son matrices orígenes-destino, sino que son matrices de subidos y bajados por parados, además por un único sentido, con lo cual luego hay que hacer una simetrización de las matrices y bueno, etcétera, etcétera. También al Cabildo Insular de Tenerife, al ISTAC, al Ministerio de Transporte, la plataforma de datos abiertas, porque la verdad es que es una plataforma que está bastante bien y que permite hacer un montón de análisis y conseguir muchos resultados que se han utilizado en este cálculo. Evidentemente también a las otras entidades públicas a nivel internacional como la UITP, la Asociación Europea de Transporte, la Comisión Europea, la Agencia Medio Ambiente de Europa y en este caso concreto, como no puede ser de otra forma, a la Universidad de La Laguna, a la Facultad de Económicas y a la Cátedra de Economía, Movilidad y Caja Canarias, a su fundación. Así que con esto pues, nos despedimos agradeciendo su atención y bueno, la presencia en este evento. Muchas gracias.